estaba preso, encadenado, vigilado día y noche por soldados romanos, con el riesgo real de ser ejecutado en cualquier momento. La celda era oscura, húmeda, insalubre. Muchos en esa situación habrían colapsado, pero él escribió, y no cualquier escrito. De esa prisión salió uno de los mensajes más radiantes de toda la Biblia. Un texto que rebosa gratitud, esperanza y una alegría que no se quiebra, incluso cuando todo a su alrededor colapsa. ¿Cómo puede alguien hablar de alegría cuando está a punto de morir? ¿Qué había en el corazón de Pablo que lo hacía cantar incluso con las manos atadas? Eso es lo que vamos a descubrir al sumergirnos en cada línea de la carta a los Filipenses, un verdadero cántico de fe en medio del caos. Antes incluso de terminar esta carta, ya había hecho algo extraordinario: encender esperanza en medio del dolor. Si este tipo de luz tiene sentido en tu camino, aprovecha y suscríbete aquí en el canal, porque hay mucho más viniendo por ahí, y cada palabra puede ser un nuevo comienzo. En las profundidades de una prisión romana, rodeado por paredes húmedas, encadenado día y noche, Pablo escribe una de las cartas más vibrantes de toda la Biblia. La epístola a los Filipenses nace no del confort, sino de la adversidad. El apóstol, en medio de la incertidumbre sobre su sentencia, demuestra una serenidad que trasciende las circunstancias. No hay lamento, solo un corazón palpitante de gratitud, alegría y celo pastoral. Él no escribe como un derrotado, sino como alguien que mira más allá de las rejas. La prisión se convierte en púlpito y el dolor, materia prima de esperanza. Es curioso notar cómo la carta más alegre del Nuevo Testamento brota en uno de los momentos más oscuros de la vida de Pablo. Esta realidad solo es comprensible cuando nos sumergimos en la perspectiva espiritual del apóstol. Él no se veía como víctima del imperio, sino como prisionero de Cristo, encarcelado por causa del Evangelio y no por causa de Roma. Esta distinción lo cambia todo. El hombre que antes perseguía a los cristianos ahora se alegra en sufrir por ellos. Pablo escribe a los filipenses no pidiendo ayuda, sino ofreciendo consuelo. Incluso privado de libertad, él experimenta algo que muchos libres desconocen: paz interior, propósito eterno y comunión inquebrantable con Dios. La historia de la fundación de la iglesia en Filipos, registrada en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, es fundamental para entender esta conexión emocional. Allí, Pablo y Silas ya habían experimentado el milagro de la alabanza en medio de la prisión, cuando, incluso azotados y encarcelados, cantaban himnos a Dios hasta que la tierra tembló. Es como si, al escribir a los filipenses años después, Pablo estuviera retomando ese espíritu de adoración que no depende de circunstancias favorables. Él recuerda no solo la historia, sino revive la esencia de aquella alabanza inquebrantable. Hay algo poderoso en esta elección de Pablo. Él opta por ver la mano de Dios hasta en las cadenas. No niega el dolor, pero no lo permite definir su tono. En lugar de abrir la carta con quejas, inicia con bendiciones y acción de gracias. Esto ya confronta a cualquier lector acostumbrado a buscar consuelo en situaciones mejores. El mensaje que resuena desde el primer párrafo de la epístola es claro: la verdadera alegría no nace de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Cristo. Al lanzar este fundamento, Pablo nos invita a mirar más allá de la superficie de la vida. Él quiere que sus lectores vean lo invisible, escuchen lo que solo puede ser discernido espiritualmente y vivan con los ojos fijos en la eternidad. La carta a los filipenses no es solo un mensaje teológico, es una explosión de fe de alguien que ha aprendido a hacer del dolor un puente hacia la gloria. Desde las primeras líneas, Pablo demuestra que su conexión con los filipenses va mucho más allá de una relación institucional. Al saludar a los hermanos, él no lo hace con formalidades vacías, sino con un calor emocional que revela un lazo espiritual profundo. Cuando afirma que da gracias a Dios todas las veces que lo recuerda, está revelando una práctica constante de intercesión, pero también un afecto genuino.
La salutación no es una mera introducción, es un testimonio vivo de que hay alegría en el simple hecho de recordar a aquellos que caminan con nosotros en la fe. La carta rebosa emoción, especialmente cuando Pablo afirma que siente nostalgia de los filipenses con las tiernas misericordias de Cristo Jesús. Este tipo de lenguaje es inusual en otras epístolas, lo que evidencia el lugar especial que aquella iglesia ocupaba en su corazón. El tono de afecto recuerda más a una conversación entre amigos íntimos que a una correspondencia apostólica. Es como si, incluso a la distancia, Pablo estuviera abrazando a sus hermanos con palabras cargadas de añoranza y gratitud. El motivo de este profundo afecto tiene raíces en la historia que vivieron juntos. Desde el primer momento en que el Evangelio llegó a la ciudad, los filipenses respondieron con hospitalidad, generosidad y perseverancia. La iglesia nació en medio de milagros y persecuciones, y eso creó un vínculo casi inquebrantable entre Pablo y esos hermanos. Cada recuerdo reaviva en Pablo el sentido de propósito que lo mueve, incluso ahora, rodeado por muros de piedra. El recuerdo de la fidelidad de los filipenses se convierte en combustible para la continuidad de su ministerio. Más que nostalgia, Pablo expresa un deseo ardiente de que el amor de ellos crezca en conocimiento y discernimiento. Esto muestra que su gratitud no es pasiva. Él no se contenta con lo que ya ha sido vivido, sino que desea ver a esa comunidad profundizar aún más en Cristo. La alegría del apóstol está en ver a los filipenses madurar, fructificar y volverse cada vez más semejantes al Señor. Este anhelo revela la visión pastoral de alguien que ama al pueblo de Dios de manera sacrificial. En este punto, es imposible no reflexionar sobre las personas que marcan nuestra jornada con el Evangelio. ¿Quiénes son aquellos que despiertan en nosotros oraciones espontáneas de gratitud? ¿Cuántas veces nuestra memoria nos empuja a la intercesión? La salutación de Pablo nos enseña que el recuerdo de hermanos fieles es un regalo de Dios y que cultivar relaciones espirituales profundas es parte de la alegría cristiana que resiste a cualquier tiempo difícil. Entre todas las iglesias que Pablo plantó, la de Filipos fue la que más se destacó por su constancia en el apoyo misionero. Desde el primer día hasta aquel momento de prisión, los filipenses jamás dejaron de sostener en oración y en recursos el ministerio del apóstol. Esta asociación es tan intensa que Pablo los llama participantes de la gracia. No eran solo oyentes de la palabra, sino colaboradores activos en la causa del reino. Este involucramiento es un retrato de la iglesia madura, aquella que entiende que el Evangelio no es espectáculo, sino misión compartida. Esta participación era visible no solo en gestos financieros, sino en la comunión afectiva y espiritual que existía entre ellos. Pablo se siente ligado a ellos en lo más íntimo, no por causa de resultados o números, sino por causa de la disposición de ellos de sufrir por el mismo Evangelio. Es como si la alegría de Pablo no estuviera en ver la iglesia crecer en influencia, sino en verla crecer en entrega. Esto desafía nuestros criterios modernos de éxito y apunta a un modelo más profundo de comunidad cristiana. Además, esta asociación está regada por oración mutua. Pablo ora por ellos con fervor y sabe que también está siendo sostenido por las oraciones de ellos. Hay una dinámica espiritual poderosa sucediendo. Mientras Pablo escribe bajo custodia, los filipenses oran en libertad. Y mientras ellos contribuyen con recursos, Pablo los alimenta con enseñanzas. La carta se convierte, por tanto, en una expresión viva de esta relación que supera barreras geográficas y circunstanciales. No es de extrañar que Pablo afirme estar seguro de que aquel que comenzó buena obra en vosotros ha de completarla. Él ve en los filipenses una prueba viva de la acción continua de Dios. No eran perfectos, pero estaban en proceso.
Y Pablo los anima con la certeza de que Dios no abandona aquello que empieza. Esta convicción genera esperanza, porque no depende del rendimiento humano, sino de la fidelidad divina. La perseverancia de ellos es, en sí, un signo de la presencia constante del Señor. La narrativa aquí va más allá de un simple agradecimiento. Es un recordatorio de que la fe genuina se traduce en compromiso. Quien ama el Evangelio, invierte en él con el corazón, con los bienes y con la vida. Y esta entrega mutua entre Pablo y los filipenses nos inspira a preguntar, ¿en qué medida hemos participado de verdad de la obra de Dios? El Evangelio aún pulsa con fuerza en nosotros cuando las circunstancias son adversas. Y antes de continuar, cuéntame algo en los comentarios. ¿Cuál fue la actitud de la iglesia de Filipos que más te llamó la atención hasta aquí? Generosidad, lealtad, asociación en el Evangelio. Quiero saber qué más te marcó en estos primeros fragmentos de la carta, lo que para muchos sería un fin. Pablo transforma en plataforma. La prisión que debería silenciar su voz, en verdad, amplificó su mensaje. Mientras el apóstol permanece encadenado, el Evangelio recorre los pasillos del palacio y alcanza corazones improbables. Él relata a los filipenses que las cosas que me han sucedido contribuyeron al progreso del Evangelio. Y este testimonio, registrado en la carta, rompe la lógica del sufrimiento como fracaso. Donde el mundo ve derrota, el cielo ve avance. Incluso preso, Pablo predica. Incluso vigilado, él influye. Y más, los propios guardias de la guardia pretoriana son impactados, como se menciona en Filipenses, capítulo 1, versículo 13. Esta realidad revela un principio espiritual poderoso. Dios no desperdicia ninguna estación de la vida de sus siervos. Cada lágrima, cada prisión, cada limitación es una oportunidad para la gloria de Cristo manifestarse de maneras inesperadas. Lo que Pablo vivía era un evangelio sin fronteras, que no dependía de eventos públicos o templos llenos. El mensaje fluía en las entrelíneas del dolor, en el testimonio silencioso de la fidelidad ante la adversidad. Sus cadenas no callaban su fe, solo daban un nuevo tono a su alabanza. También hay un impacto indirecto aún más sorprendente. Al ver el valor de Pablo, muchos hermanos fueron alentados a anunciar la palabra con osadía. La prisión de un hombre infló la libertad de muchos. Esto nos enseña que la fidelidad de un siervo puede desencadenar ondas de fe a su alrededor. La postura de Pablo genera valor colectivo, una especie de contagio espiritual. El miedo que paraliza a tantos se vence cuando se contempla a alguien que elige la verdad, incluso cuando ésta cuesta caro. Lo más intrigante es percibir que Pablo discierne las motivaciones de aquellos que predican. Algunos por envidia, otros con sinceridad. Sin embargo, su enfoque no está en los hombres, sino en el mensaje. Mientras Cristo sea anunciado, declara, revelando madurez y un corazón totalmente centrado en la misión. El Evangelio era más grande que su nombre, su reputación o su dolor. Sabía que la palabra tiene poder en sí misma, independientemente del mensajero. Esta entrega al propósito eterno es lo que transforma el sufrimiento en plataforma de gloria. Al escribir a los filipenses sobre todo esto, Pablo está sembrando una semilla de visión. Quiere que esa iglesia y cada lector a lo largo de los siglos entienda que Dios actúa también en las cárceles de la vida. Cuando la libertad externa se esfuma, la libertad interior se revela con aún más fuerza. Y en ese eco de las cadenas, el Evangelio resuena con una belleza única, que solo los que han pasado por valles profundos pueden entonar. En medio de la incertidumbre sobre su futuro, Pablo hace una declaración que desconcierta cualquier lógica natural. Se alegra y continuará alegrándose. Este tipo de afirmación, hecha mientras enfrenta la posibilidad de ejecución, revela una espiritualidad que no se construye sobre resultados,
sino sobre convicciones eternas. Su alegría no está ligada al desenlace del juicio romano, sino al conocimiento de que Cristo será engrandecido, sea por la vida o por la muerte. Esto queda claro en Filipenses capítulo 1, versículo 18 al 20, donde Pablo declara su confianza en la intervención divina, impulsada por las oraciones de los hermanos y por la provisión del Espíritu de Jesucristo. Esta es una de las marcas más profundas del cristianismo maduro. Encontrar alegría no en circunstancias favorables, sino en propósitos cumplidos. Pablo no necesitaba ser liberado para alegrarse. Bastaba saber que su vida, incluso en prisión, glorificaba a Dios. Es como si su alegría estuviera anclada en un puerto seguro, inaccesible a las tempestades externas. Esto nos confronta en nuestras propias fragilidades. ¿Hasta qué punto nuestra alegría depende de situaciones controladas? ¿Cuánto somos vulnerables a la inestabilidad de la vida? En lugar de dejarse consumir por la ansiedad del futuro, Pablo elige vivir con propósito en el presente. Expresa un dilema interno entre el deseo de partir y estar con Cristo, lo que para él sería mucho mejor, y la necesidad de permanecer por causa del progreso espiritual de los filipenses. Este conflicto revela que su motivación de vida no es el bienestar personal, sino el avance del reino. Su alegría, por lo tanto, no es hedonista, sino sacrificial. Encuentra placer en servir, incluso cuando eso significa posponer su entrada en la eternidad. Hay un detalle sutil y poderoso en esta narrativa. Pablo cree que su permanencia será para el progreso y alegría de los filipenses en la fe. Esto revela cuánto entiende que la alegría cristiana es, en parte, alimentada por la edificación mutua. Cuando un hermano persevera, otros son fortalecidos. La alegría que comparte no es egoísta ni solitaria, sino comunitaria. Se esparce como luz entre los que caminan juntos en el mismo camino. Al leer esta porción de la carta, es imposible no detenerse a considerar la fuente de nuestra propia alegría. ¿Acaso ha resistido a los días malos? ¿Está firmada en Cristo o en los consuelos de la vida? Pablo nos muestra que hay una alegría indestructible, aquella que nace de la alineación con la voluntad de Dios, incluso en escenarios desafiantes. Y esa alegría, cuando es verdadera, es capaz de iluminar los lugares más oscuros. Entre las frases más impactantes de toda la epístola, pocas son tan desafiantes como esta, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, conforme está registrado en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Esta declaración es más que una frase de efecto, es el retrato de la cosmovisión de Pablo. No teme a la muerte, porque ya ha muerto para sí mismo. La vida para él no es un fin en sí misma, sino un medio para glorificar a Cristo. Y la muerte, lejos de ser derrota, es promoción eterna. Esta visión transforma completamente la forma en que se enfrenta tanto al sufrimiento como al éxito. Pablo está enseñando que el verdadero sentido de la vida está en Cristo. Esto va más allá de asistir a cultos o adherirse a un conjunto de creencias. Es vivir desde Él, para Él y por Él. Cada respiración, cada decisión, cada relación se convierte en un campo para manifestar la gloria del Salvador. Y cuando se alcanza esa centralidad, el miedo a la muerte se disipa. No porque el fin deje de ser real, sino porque la eternidad pasa a ser el hogar más deseado. El cielo, para Pablo, no es solo un consuelo, es el mayor anhelo. Este tipo de entrega, sin embargo, no nace de la noche a la mañana. Es fruto de un viaje de fe profundo, marcado por renuncias, persecuciones y experiencias con Dios. Pablo no romantiza la muerte, sino que la enfrenta con esperanza. Reconoce que vivir implica trabajo arduo, en fructificación ministerial, en luchas diarias. Pero aún así, morir es ganancia, porque estar con Cristo es infinitamente superior a cualquier logro terrenal. Esta perspectiva corrige nuestra tendencia al apego exagerado a las cosas de este mundo.
La honestidad de Pablo en este punto es desconcertante. Comparte su dilema con los filipenses, no como alguien indeciso, sino como un hombre que vive intensamente entre dos amores, el pueblo de Dios y el propio Dios. Y elige permanecer por amor a la Iglesia. Este gesto nos enseña sobre el valor de vivir con propósito y altruismo. Pablo prefiere posponer su descanso eterno para seguir siendo instrumento de crecimiento para los demás. ¿Qué tipo de amor es este que elige el sacrificio cuando podría elegir el descanso? Al contemplar esta parte de la carta, nos confrontamos con una pregunta fundamental. ¿Qué significa, de hecho, vivir? Para Pablo, vivir es Cristo. Todo lo demás es secundario. Y esta definición no se trata solo de un ideal espiritual, sino de una realidad vivida, incluso en la cadena. Es esta verdad la que da forma a la alegría inquebrantable, una alegría que ni la prisión, ni la muerte, ni el abandono pueden robar. Al escribir a los filipenses, Pablo revela una preocupación pastoral por la firmeza y unidad de la Iglesia frente a las presiones externas. Les exhorta a permanecer firmes en un solo espíritu, como una sola alma, luchando juntos por la fe del Evangelio, como se describe en Filipenses capítulo 1, versículo 27. La expresión revela que para el apóstol, la unidad no es solo un valor moral, sino un arma espiritual en tiempos de oposición. Ante la persecución, la Iglesia debería moverse como un cuerpo cohesionado, donde nadie lucha solo y la resistencia no depende de la fuerza individual, sino de la comunión inquebrantable. La persecución a los cristianos filipenses no era solo física, sino también social y emocional. Vivir el Evangelio en una colonia romana como Filipos, marcada por el culto al emperador, era un desafío constante. Identificarse con Cristo significaba rechazar los valores del imperio y muchas veces perder privilegios. Pablo sabía esto porque él mismo había sido encarcelado allí años antes, cuando fundó la Iglesia. Ahora, al verlos enfrentar batallas similares, les recuerda que este sufrimiento no es señal de abandono, sino parte del llamado cristiano. En este contexto, la unidad se convierte en más que un ideal bonito, es una necesidad vital. La imagen que Pablo construye es la de una comunidad que se levanta junta, se fortalece en el mismo espíritu y camina de forma sincronizada, como un ejército bien entrenado. No hay espacio para divisiones, disputas o vanidades, pues en tiempos difíciles, cualquier grieta en la unidad se convierte en una brecha para el enemigo. La resistencia comienza en el interior de la comunidad y solo es eficaz cuando se alimenta por humildad, perdón y amor sincero. La fuerza de esta unidad también sirve de testimonio para los que están fuera. Pablo afirma que al ver a los cristianos firmes y sin miedo, los adversarios percibirán que la Iglesia posee algo que el mundo no puede ofrecer. El coraje ante el sufrimiento es, para los creyentes, señal de salvación, y para los opositores, señal de juicio. Esto no significa que los cristianos busquen la persecución, sino que no la temen. La firmeza en la adversidad es la evidencia de que hay una gracia operando en niveles más profundos de lo que la lógica humana puede explicar. Este fragmento de la carta no es solo un consejo práctico, sino un llamado urgente a la madurez espiritual. Pablo está diciendo a los filipenses, y a nosotros, que la comunión en tiempos de dolor no es opcional, sino indispensable. La verdadera alegría, aquella que no se quiebra con la persecución, florece en el terreno de la unidad. Y cuando esa unidad es visible, se convierte en un faro en medio de la oscuridad, un testimonio vivo del poder de Dios actuando en su pueblo. En el corazón de la carta a los filipenses, encontramos uno de los textos más sublimes de todo el Nuevo Testamento, el himno cristológico que describe la humildad y exaltación de Cristo. Pablo introduce este fragmento exhortando a los hermanos a tener el mismo sentimiento que hubo en Jesús, quien, siendo en forma de Dios,
No consideró el ser igual a Dios como algo a ser retenido, sino que se vació a sí mismo. Como está registrado en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Este vaciamiento voluntario es la esencia de la humildad divina y se convierte en el estándar para toda vida cristiana verdadera. Cristo, que tenía todos los derechos celestiales, eligió la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. No fue forzado ni engañado, sino que decidió por amor tomar el camino de la renuncia. Esta elección no es solo un gesto histórico, sino una invitación eterna. Pablo no solo presenta a Jesús como ejemplo moral, sino como modelo encarnado de lo que significa vivir de forma plena ante Dios. La humildad de Cristo no disminuyó su gloria. Al contrario, fue el camino que lo llevó a la exaltación. Esta enseñanza impacta profundamente la cultura de los filipenses, influenciada por los valores romanos de poder, honra y estatus. Pablo está deconstruyendo esta mentalidad al mostrar que la verdadera grandeza no está en subir escalones de prestigio, sino en descender voluntariamente por amor. La humildad, en este contexto, no es debilidad, es fuerza espiritual. Y es esta humildad la que sostiene la alegría que no se corrompe, pues no está basada en la posición social, sino en la identidad en Cristo. Además, el himno revela que, tras su humillación, Dios exaltó a Cristo sobremanera y le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Esto apunta a un principio eterno. Dios resiste a los soberbios, pero exalta a los humildes. La alegría duradera no florece en el suelo de la vanidad, sino en la tierra fértil de la rendición. Cuando los creyentes siguen el mismo camino de Cristo, el camino de la cruz, encuentran una alegría que no es ofuscada por las pérdidas. Pues saben que la gloria futura pesa más que los sufrimientos presentes. La humildad de Cristo es, por tanto, el fundamento de la comunión verdadera, del liderazgo cristiano y de la espiritualidad auténtica. No hay manera de experimentar la plenitud de la alegría bíblica sin recorrer el camino del vaciamiento. Pablo está enseñando que cuanto más dejamos de luchar por nuestra propia gloria, más nos convertimos en participantes de la alegría de Dios. Y esta alegría, afianzada en el ejemplo del propio Cristo, no se desgasta con el tiempo, se renueva en la eternidad. Después de hablar sobre la humildad de Cristo, Pablo llama a los filipenses a vivir de manera coherente con ese ejemplo. Les exhorta a hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, para que se conviertan en irreprochables y sinceros, hijos de Dios, inculpables en medio de una generación pervertida y corrupta, como está escrito en Filipenses capítulo 2, versículo 15. La metáfora que usa es poderosa. Deben brillar como luminares en el mundo, no solo sobrevivir a la oscuridad, sino iluminarla con la luz de la vida que recibieron de Cristo. Esta imagen de luz contrasta directamente con el contexto moral de la época. Filipos, como colonia romana, estaba inmersa en idolatría, prácticas inmorales y un sistema social injusto. En este escenario, la iglesia estaba llamada a ser diferente, no por aislamiento, sino por influencia. Los creyentes no fueron colocados en el mundo para esconderse, sino para brillar. Y esta luz no viene de sí mismos, sino de la palabra de la vida que llevan. Pablo está diciendo que el testimonio visible de los cristianos tiene el poder de impactar toda una sociedad. Para que esto suceda, refuerza la importancia de vivir sin murmuración. Murmurar es señal de incredulidad, y las contiendas son síntomas de ego herido. Ambas actitudes apagan el brillo de la luz cristiana. Pablo sabía que una iglesia dividida y amarga no podría iluminar a nadie. Por eso, conecta la práctica de la humildad con el testimonio público de la fe. Brillar no es hacer ruido, sino vivir de forma íntegra y fiel, incluso cuando nadie está mirando. Además, Pablo los llama a retener firmemente la palabra de la vida.
Esto significa vivir de manera fundamentada en la Escritura, sin negociar principios, incluso bajo presión. La luz que brilla de forma constante es aquella alimentada por convicciones profundas y expresa el deseo de, en el día de Cristo, poder gloriarse de que no ha corrido en vano. Su alegría futura está ligada a la fidelidad presente de sus hijos espirituales. Esto revela un vínculo profundo entre liderazgo espiritual y discipulado responsable. Este pasaje es un llamado a la coherencia, a la firmeza y a la belleza del testimonio cristiano. Pablo recuerda a los filipenses que la alegría inquebrantable se fortalece cuando vivimos de forma íntegra en medio de la corrupción, y que cada gesto de fidelidad, por pequeño que parezca, es como una llama que resiste al viento y continúa iluminando hasta que el día perfecto amanezca. Al describir su entrega por la causa del Evangelio, Pablo utiliza una imagen profundamente simbólica y conmovedora. Se ve a sí mismo como una ofrenda derramada sobre el sacrificio y servicio de la fe de los filipenses. Esta expresión, registrada en Filipenses capítulo 2, versículo 17, remite a la práctica judía y pagana de libaciones, donde vino fue derramado sobre el altar como señal de adoración. Pablo se coloca en esta posición voluntaria de ofrenda, no como víctima de las circunstancias, sino como alguien que, incluso ante la muerte, encuentra alegría en ser útil a la fe de los demás. Lo que impresiona es la forma en que conecta esta entrega con alegría. Afirma que se alegra, incluso siendo derramado. Invita a los filipenses a alegrarse con él. Este tipo de disposición solo puede nacer de un corazón completamente rendido a Cristo. Pablo no considera su vida preciosa a sus propios ojos siempre que pueda cumplir su misión. La entrega para él no es una carga, sino una celebración. Su sufrimiento se convierte en sacrificio vivo y su dolor en adoración en movimiento. Esta enseñanza confronta directamente la mentalidad utilitarista que mide la vida cristiana por el retorno personal. Pablo nos muestra que el valor de la vida no está en cuánto se conquista, sino en cuánto se ofrece. No se jacta de los milagros que realizó o de las iglesias que fundó, sino de la posibilidad de que su muerte sea una expresión legítima de servicio a la fe de los demás. Es una espiritualidad que ve sentido incluso en la última gota derramada, porque cada gota puede glorificar a Dios. Además, esta entrega no es aislada. Pablo ve la fe de los filipenses como un altar digno para recibir esta libación. Reconoce que su fe es activa, perseverante, sacrificial. No es una fe acomodada, sino una fe que trabaja. Esto revela la belleza de una asociación espiritual donde ambas partes se entregan. Pablo se derrama, los filipenses sirven y ambos se alegran. El Evangelio se manifiesta en este ciclo de entrega mutua, donde nadie retiene nada para sí, porque todo ya ha sido entregado a Cristo. En un tiempo en que la fe a menudo se vive de forma individualista y autocentrada, este ejemplo de Pablo resurge como un llamado a la consagración verdadera. La invitación es clara: no vivir solo para sí, sino ofrecer la propia existencia en favor de la fe de los demás. Y cuando esta oferta se hace con amor, incluso el dolor se transforma en júbilo, porque el altar es santo y el fuego todavía arde. Después de declarar su propia disposición a sacrificarse por la fe de los filipenses, Pablo presenta a dos hombres que personifican ese mismo espíritu, Timoteo y Epafrodito. Estos nombres, que podrían pasar desapercibidos en una lectura superficial, revelan valores profundos de carácter, servicio y amor al prójimo. En Filipenses capítulo 2, versículos 19 a 30, el apóstol describe con gratitud y ternura el papel de estos cooperadores fieles. Ambos son ejemplos vivos de cómo la alegría cristiana se expresa a través de la fidelidad en la vida cotidiana. Timoteo, por quien Pablo tenía afecto de padre a hijo,
es descrito como alguien que sinceramente se interesa por el bienestar de los filipenses. Esta cualidad rara muestra un corazón moldeado por la compasión y el altruismo. Mientras muchos buscaban sus propios intereses, Timoteo se destacaba por priorizar los intereses de Cristo. Su ejemplo confronta la superficialidad del compromiso religioso y señala hacia una espiritualidad que se manifiesta en el cuidado práctico, en el compromiso silencioso y en la disposición a servir sin alarde. Ya Epafrodito es recordado con una mezcla de admiración y compasión. Él había sido enviado por los filipenses para llevar ayuda a Pablo y terminó enfermándose gravemente en el proceso. Incluso ante la muerte no pensaba en sí mismo, sino en el sufrimiento de los hermanos que supieron de su enfermedad. Pablo lo llama hermano, cooperador y compañero de luchas, resaltando la dimensión fraternal, ministerial y guerrera de su entrega. Epafrodito representa el tipo de cristiano cuya fe no es teórica, sino vivida con el cuerpo, con el tiempo y con el riesgo. Estos dos hombres no realizaron milagros espectaculares ni predicaron sermones memorables, pero sus vidas hablaron alto. La fidelidad de ellos sostuvo a Pablo en momentos críticos, edificó la iglesia y agradó al Señor. Esto nos recuerda que el reino de Dios se construye no solo por aquellos que están en el centro del escenario, sino por aquellos que, tras bastidores, sostienen la obra con valentía, lealtad y amor constante. Son personas así las que llevan la esencia del Evangelio. Al mencionar a Timoteo y Epafrodito, Pablo no solo agradece, él enseña. Él eleva a estos hombres como modelos a seguir, mostrando que la verdadera grandeza en el reino se mide por la disposición a servir, sufrir y permanecer. La alegría inquebrantable no brota del reconocimiento humano, sino de vivir con fidelidad ante Dios, incluso en silencio. Y cuando esa fidelidad se comparte, se convierte en una fuente mutua de alegría y fuerza. Al entrar en el capítulo 3 de su carta, Pablo cambia de tono. Él advierte contra los malos obreros y los de la mutilación, refiriéndose a quienes intentaban imponer la circuncisión como requisito de salvación. Luego, hace una de las declaraciones más poderosas sobre su propio camino. Considera todos sus logros como pérdida ante la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Esta afirmación aparece en Filipenses capítulo 3, versículo 8, y marca un punto de inflexión entre una fe basada en el rendimiento y una fe centrada en la relación. Pablo tenía un currículum religioso impresionante. Judío de la tribu de Benjamín, fariseo celoso, irreprensible en cuanto a la ley, una biografía que lo colocaría en la cúspide de la jerarquía religiosa de su tiempo. Sin embargo, considera todo esto como estiércol comparado con el privilegio de conocer a Cristo. Esto revela que el verdadero valor de la fe cristiana no radica en la acumulación de títulos o logros, sino en la intimidad con el Salvador. Conocer a Cristo no es solo saber sobre Él, sino experimentar su presencia, escuchar su voz, participar de su sufrimiento y del poder de su resurrección. Este conocimiento no viene sin costo. Pablo habla de perderlo todo para ganar a Cristo. No se trata de un intercambio injusto, sino de una rendición voluntaria a lo que realmente importa. Él no se gloria en las renuncias en sí, sino en lo que ganó, una vida unida a Jesús. Esta inversión de valores nos desafía profundamente. En un mundo que nos enseña a acumular, Cristo nos invita a renunciar. Y es en ese vaciarse que encontramos el verdadero tesoro. Además, Pablo expresa el deseo ardiente de conocer a Cristo en todos los aspectos, incluso en su sufrimiento. Esto revela una espiritualidad valiente, que no huye del dolor, sino que lo ve como una oportunidad de comunión más profunda con el Maestro. Él entiende que la verdadera alegría no está en evitar el sufrimiento, sino en estar con Cristo en cualquier circunstancia. Esto transforma completamente la manera en que enfrentamos nuestras pérdidas.
Por último, esta parte de la carta nos recuerda que el Evangelio es, sobre todo, una jornada de intimidad. La alegría inquebrantable que Pablo experimenta proviene de un corazón completamente rendido a Cristo. Y cuanto más lo conoce, más desea conocerlo. Este anhelo es el combustible de la fe, el secreto de la perseverancia y la fuente de toda alegría que resiste al tiempo y al sufrimiento. Conocer a Cristo no es solo el comienzo, es el todo. Después de declarar el valor supremo de conocer a Cristo, Pablo revela una tensión espiritual que lo impulsa a seguir adelante. Afirma que no considera haber alcanzado la perfección, pero que prosigue para conquistar aquello para lo que también fue conquistado por Cristo Jesús. Esta poderosa declaración está registrada en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, donde el apóstol se presenta como un corredor enfocado en la línea de llegada, dispuesto a dejar el pasado atrás para alcanzar el premio supremo de la soberana vocación en Cristo. Esta metáfora de la carrera es rica en enseñanzas. Pablo está diciendo que la vida cristiana no es estática, sino dinámica. No basta con haber tenido un encuentro con Cristo. Es preciso mantener los ojos fijos en Él y avanzar con determinación. El pasado, sean fallas o conquistas, no debe ser el punto de fijación. Es mirando hacia el objetivo que se encuentra la fuerza para continuar. Este enfoque es el secreto de la perseverancia, saber hacia dónde se está yendo y por quién se está corriendo. El apóstol también demuestra humildad al reconocer que aún no ha llegado allí. Esto es profundamente liberador. Pablo, con toda su experiencia espiritual, milagros y revelaciones, admite que está en proceso. Esto muestra que la jornada cristiana está marcada por crecimiento continuo y no por una llegada prematura a la madurez plena. Este reconocimiento protege contra la soberbia y mantiene viva la llama de la búsqueda. Quien cree que ya ha llegado deja de correr. Quien sabe que aún hay más, avanza con fe. Pablo refuerza también que esta mentalidad debe ser compartida por todos los que son perfectos, es decir, maduros en la fe. Está proponiendo una forma de pensar que define la vida cristiana, una mente orientada al progreso que no se conforma con la estagnación. La madurez, en este caso, no es sentirse listo, sino reconocer la necesidad constante de acercarse más a Cristo. El enfoque no está en ser mejor que los demás, sino en ser moldeado por el Espíritu Santo a cada paso. Esta parte de la carta nos recuerda que la alegría inquebrantable no proviene de una fe parada, sino de un caminar vivo. Hay un objetivo delante de nosotros, un llamado que nos empuja hacia adelante, incluso en medio de las luchas. Cuando esta visión está clara, la fatiga disminuye. La motivación aumenta y el corazón se llena de propósito. Perseverar no es solo resistir, sino avanzar. Y el combustible de esta jornada es la esperanza de ese premio eterno, reservado para aquellos que no dejan de correr, justo después de convocar a los creyentes a mantener los ojos en el objetivo. Pablo revela cuál es este destino final, la ciudadanía celestial. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, afirma que nuestra ciudad está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Esta declaración tiene un peso especial, sobre todo para los cristianos de Filipos, que vivían en una ciudad orgullosa de su estatus como colonia romana. Pablo está redirigiendo este orgullo hacia una realidad superior. El verdadero pertenencia no es política, sino espiritual. Esta afirmación lleva consigo un llamado a la esperanza activa. No se trata de una fuga de la realidad terrenal, sino de vivir con los ojos fijos en la eternidad, mientras se es fiel en el presente. La ciudadanía celestial moldea la ética, los valores, las prioridades. Quien pertenece al reino de Dios vive de manera diferente porque sabe que está de paso. Pablo está enseñando que la esperanza futura transforma la manera en que se maneja el ahora.
Cada decisión, cada renuncia, cada sacrificio encuentra sentido a la luz de este destino final. Además, Pablo no presenta esta ciudadanía como algo pasivo. Dice que esperamos al Salvador, lo que indica un estado de expectativa viva, no de apatía. Esta espera va acompañada de transformación. El versículo siguiente declara que Cristo transformará nuestro cuerpo abatido para ser conforme a su cuerpo glorioso. Es decir, hay un proceso en curso. Mientras esperamos, somos moldeados, purificados, preparados. La esperanza cristiana no es escapismo, sino santificación. Esta perspectiva confronta las ilusiones que a menudo rodean la fe moderna, donde el enfoque es frecuentemente conquistar bendiciones terrenales. Pablo nos recuerda que somos peregrinos. La alegría que cultivamos ahora no está limitada a lo que este mundo puede ofrecer, porque nuestra patria es otra. Y esto cambia todo. Cambia cómo enfrentamos el dolor, cómo nos relacionamos con el dinero, cómo servimos, cómo perdonamos, cómo amamos. Todo está influenciado por esta identidad eterna. La ciudadanía celestial no es solo una doctrina, es un ancla para el alma en tiempos difíciles. Pablo escribe desde la prisión, pero su corazón está libre porque no pertenece a Roma, pertenece al cielo. Y este pertenecer redefine la manera en que interpreta su realidad. Esta es la clave de la alegría inquebrantable. Saber a quién se pertenece y hacia dónde se va. Cuando esta certeza gobierna el corazón, nada en este mundo tiene poder suficiente para robar la paz. Al entrar en el capítulo 4, Pablo comienza a traer exhortaciones prácticas y, entre ellas, tal vez una de las más citadas en momentos de crisis: no andéis ansiosos por cosa alguna. Esta exhortación aparece en Filipenses capítulo 4, versículo 6, y es seguida por una instrucción liberadora. Presentar a Dios todas las preocupaciones con oración, súplica y acciones de gracias. Pero lo que hace que esta recomendación sea tan especial es que proviene de alguien que estaba encadenado, esperando un juicio que podría resultar en su muerte. La ansiedad, en su raíz, es un intento de controlar lo incontrolable. Es el peso del «y sí» que paraliza el alma. Pablo, en lugar de ignorar los temores naturales de la vida, nos enseña a redirigirlos. Él no dice que los cristianos no tendrán preocupaciones, sino que deben saber qué hacer con ellas. La oración en este contexto no es una formalidad devocional, sino un acto de entrega radical. Es como abrir el corazón ante Dios y verter todo: miedos, dudas, frustraciones, todo con gratitud, reconociendo quién es Dios. El resultado de esta práctica es extraordinario. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestra mente en Cristo Jesús. Esta paz no es ausencia de conflicto externo, sino protección interior. Pablo está diciendo que, incluso si las circunstancias no cambian, el corazón puede permanecer firme. Esta es una paz que desafía la lógica porque no depende de la resolución de los problemas, sino de la presencia de Dios que habita en el interior del creyente. Al hablar de esto a los filipenses, Pablo los invita a vivir un tipo de espiritualidad que no niega la realidad, sino que no está gobernada por ella. La alegría que resiste a la ansiedad no es superficial, es fruto de una disciplina espiritual que elige confiar, incluso cuando todo a su alrededor grita lo contrario. Es una alegría que aprende a respirar hondo en la presencia de Dios, a recordar las promesas, a agradecer incluso antes de la respuesta. Este pasaje de la carta nos enseña que en los días malos, el camino no es la desesperación sino la oración, y que hay una paz disponible para aquellos que deciden descansar en Dios. Esta paz no es frágil, no se quiebra con malas noticias. Viene de lo alto, envuelve el corazón y protege la mente. Cuando esta paz es cultivada, sostiene la alegría que no puede ser explicada, pero que puede ser vivida, incluso en los valles más oscuros. En un mundo donde los pensamientos son bombardeados por malas noticias,
Mentiras y distracciones constantes. Pablo nos entrega un arma poderosa: la disciplina de la mente. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, él invita a los creyentes a fijar sus pensamientos en todo lo que es verdadero, respetable, justo, puro, amable y de buena fama. Esta instrucción no es solo un consejo positivo, es un llamado a la vigilancia espiritual. La mente es el campo de batalla de la fe, y lo que se piensa determina lo que se siente y, muchas veces, cómo se vive. La alegría inquebrantable no nace del vacío mental, sino de una mente nutrida con verdades eternas. Pablo sabía que la ansiedad, la duda y el miedo muchas veces comienzan como pensamientos sueltos, que crecen como malas hierbas si no son confrontados con la verdad. Por eso, él no solo manda a orar, enseña a pensar. La mente del cristiano necesita ser entrenada para filtrar lo que entra y rechazar lo que contamina. Y esto no sucede de forma automática. Es un ejercicio diario de enfoque y vigilancia. Este combate mental exige intencionalidad. Pablo usa verbos de acción: pensad, considerad, ocupaos de estas cosas. No basta con desear la paz. Es necesario alimentar el alma con lo que es bueno. Y el estándar de evaluación no está definido por la cultura, sino por el carácter de Dios. Pensar en lo que es puro no significa ingenuidad, sino santidad. Buscar lo que es amable no es romantizarlo todo, sino valorar lo que refleja el corazón de Cristo. Es una elección consciente de alinearse con el cielo, incluso estando en la tierra. Además, esta disciplina mental tiene un efecto directo sobre el corazón. Lo que se piensa afecta lo que se siente, y lo que se siente influye en cómo se reacciona. Pablo nos está dando aquí un mapa de la salud emocional espiritual. Pensamientos santos generan corazones firmes, que producen actitudes saludables. El apóstol no está promoviendo una teología de la positividad, sino una espiritualidad sólida que comienza en el pensamiento y se manifiesta en la práctica. Este pasaje es un recordatorio de que la alegría cristiana no es pasiva. Exige esfuerzo, conciencia y decisión. Cada pensamiento puede ser una semilla, y la elección de qué plantar determina lo que florecerá. Pablo nos muestra que es posible cultivar una mente renovada, incluso en tiempos difíciles. Y cuando esto sucede, la alegría que brota es profunda, estable y transformadora. La mente guardada por Dios es un jardín donde la paz florece en medio del caos. Pocos versículos han sido tan ampliamente citados y tantas veces malinterpretados como Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo puedo en aquel que me fortalece. Muchos lo han transformado en un grito de autoayuda o en un lema para la conquista de sueños personales. Sin embargo, al mirar el contexto, descubrimos que esta frase es, en realidad, una afirmación de contentamiento en medio de la privación. Pablo está hablando sobre soportar todas las circunstancias, tanto abundancia como escasez, por la fuerza que viene de Cristo. Este versículo está inserto en un contexto de vulnerabilidad. Pablo afirma que ha aprendido a vivir contento en toda y cualquier situación. Conoció abundancia y también necesidad. Aprendió a pasar hambre y también a tener lo suficiente. Su estabilidad emocional y espiritual no dependía de las circunstancias, sino de la presencia de Cristo. Esto cambia radicalmente la lectura del texto. El todo puedo no es una licencia para triunfalismos vacíos, sino un testimonio de resistencia sobrenatural en la adversidad. La fuerza que Pablo menciona no es interna, sino concedida. Él no está diciendo yo soy fuerte, sino Él me fortalece. La fuente de su equilibrio es externa, espiritual y personal: Cristo. Es en Él donde reside el poder de soportar y mantenerse firme cuando todo alrededor se desmorona. Esta dependencia es el secreto de la libertad interior. Pablo no necesita que las cosas mejoren para estar bien,
Él está bien porque Cristo está en él, incluso cuando todo empeora alrededor. Este tipo de contentamiento es revolucionario. En una cultura marcada por la insatisfacción crónica, Pablo presenta una alegría que no depende de tener más, sino de estar en Cristo. Y eso no es una teoría, es un aprendizaje. Él dice que aprendió a vivir contento, lo que implica proceso, maduración, experiencias. Esto nos enseña que también podemos y debemos aprender este estilo de vida, siendo enseñados por el Espíritu a depender de Dios, más que de las circunstancias. Al final, este versículo no nos invita a conquistar todo, sino a soportar todo con dignidad, fe y esperanza. Es un llamado a la resiliencia espiritual. Pablo nos muestra que la verdadera fuerza no está en evitar el sufrimiento, sino en permanecer firme en medio de él. Y cuando esta fuerza viene de Cristo, la alegría no desaparece. Ella madura, se profundiza y se convierte en un testimonio poderoso de la suficiencia del Evangelio. Cerrando la carta, Pablo dedica un trecho a la generosidad de los filipenses, una generosidad que él reconoce como fruto espiritual y prueba de madurez. Él agradece por las ofrendas recibidas, pero deja claro que su alegría no está en el valor monetario en sí, sino en lo que este gesto representa ante Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 17, él afirma: «No que busque dádivas, sino el fruto que aumente vuestro crédito». Pablo está más interesado en la recompensa eterna de ellos que en el alivio momentáneo para sí. Esta perspectiva es extremadamente rara. Pablo ve el acto de donar como siembra espiritual. La generosidad de los filipenses no es solo una ayuda práctica, es un sacrificio agradable a Dios, una ofrenda de aroma suave. Esto remite a las ofrendas del Antiguo Testamento, mostrando que Dios se agrada profundamente de corazones que dan con alegría, incluso cuando poco tienen. La generosidad aquí es expresión de fe, adoración y comunión. Es importante notar que Pablo no pidió nada. La iniciativa vino de la propia iglesia, movida por el amor y la gratitud. Ellos habían enviado ayuda financiera a través de Epafrodito, aun siendo una comunidad que, en muchos momentos, también enfrentaba necesidades. Esta donación, proveniente de un corazón voluntario y sincero, se convirtió en un registro eterno de fidelidad. Pablo reconoce este gesto como un testimonio del carácter cristiano, que trasciende palabras y se manifiesta en actitudes concretas. Y, como consecuencia, él declara una promesa poderosa: «Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta promesa, contenida en el versículo 19, no es genérica. Está ligada directamente al contexto de generosidad. Pablo no está diciendo que Dios satisfará todos los caprichos humanos, sino que Él cuidará de aquellos que, incluso en escasez, eligen confiar y ofrecer. La provisión de Dios acompaña la fidelidad del corazón que siembra en el reino. Cerramos la carta con esta imagen sublime: una comunidad que vive con generosidad, un apóstol que encuentra alegría en la fidelidad de los hermanos y un Dios que se deleita en suplir y recompensar a aquellos que entregan todo a Él. La alegría de los filipenses no es una emoción pasajera, es una postura de vida. Y en esta vida entregada, generosa y llena de fe, encontramos una alegría que no solo resiste al tiempo, sino que ecoa en la eternidad. ¿Cuántas veces la vida ya te ha puesto contra la pared y aún así has seguido firme con fe? Historias como la de Pablo nos recuerdan que aún hay mucho que decir, que enseñar, que compartir. Entonces, escribe en los comentarios qué versículo de Filipenses sostiene tu caminar hoy. Comparte este video con quien necesita fuerza y si aún no estás inscrito, ahora es un gran momento para ser parte de esta comunidad de fe y esperanza. Con quien necesita fuerza y si aún no estás inscrito, ahora es un gran momento para ser parte de esta comunidad de fe y esperanza.